solo, es decir, todo el videojuego era en consola. Sería la Nintendo, sería la PS. Hoy solo es el 31%. Caray. Es decir, el 30 y pico por ciento, el 32% del videojuego es en smartphone. Y hay otros porcentajes, pues hay tableta, hay incluso, bueno, pues también el portátil, sobre todo, vamos, más que el PC, pero es decir, hoy la consola es solo el 31%. Entonces, ese 31%, el juego en consola, efectivamente, lo que busca es diferenciarse también, es decir, dar una sensación y una experiencia, digamos, de juego que sea completamente distinta, inmersiva. Por eso también es decir, el videojuego en general sí que se democratiza en el sentido de que se extiende y todos jugamos, cada uno en su dispositivo, pero lo que es el juego en consola, pues se va pues especializando y perfeccionando con experiencias inmersivas, 3D, etcétera. Jorge, ¿qué sentías con la cabeza? Sí, es que además hay que tener en cuenta que cuando tú desarrollas un videojuego para una consola, estás diseñando para un entorno cerrado, es decir, esta consola tiene estas características exactas y tú trabajas para que funcione con eso. Si lo haces para móviles, si lo haces para ordenadores, estás trabajando pues con muchas características diferentes y claro, pues al final acabas teniendo pues que hacer que funcione para el mayor número de gente posible. Ampliar el mercado, ¿no? Claro, en vez de hacer un producto que esté mucho más pulido. Pero esta industria mueve mucho dinero. Muchísimo, muchísimo. Es que es una industria millonaria a día de hoy. Estamos hablando de 2.500 millones en España, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Al año. ¡Qué barbaridad! Lo que se podría hacer con ese dinero, la verdad. Sí. Marta, hablando de democratización de los videojuegos, decía antes Manolo, claro, ahora casi todo el mundo puede acceder de una manera u otra a jugar, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene sus pros y sus contras. Ahora vamos al plano social. Esto puede ser un arma de doble filo, más bien lo es, ¿no? Sí, a ver, hablamos aquí muchas veces de las adicciones a las pantallas, al final las consolas, el juego es una más y más, pues ya lo tenemos hablado aquí, como que cada vez además en los videojuegos puedes comprar mejoras y tal, que ya entramos en gastarte el dinero, que no tienes a lo mejor, para poder subir de niveles y todas estas cosas. Entonces, yo creo que es muy importante. El otro día me decía un padre, mira, hablaba con él de las recomendaciones de edades, ¿no? De que hasta qué punto había que hacer como caso, porque a veces tal. Yo decía, hombre, las recomendaciones de edades están por algo, ¿no? Y normalmente hay unos expertos detrás que recomiendan unos videojuegos para diferentes edades por un motivo que tiene un sentido. Después siempre les digo, a ver, ideal, pues también os podéis sentar a jugar con ellos, que tú veas de qué va el juego, que tú veas un poco, pues, si se adapta o no se adapta a la edad o a las capacidades de tus hijos, y que compartas también ese espacio está bien. Es decir, aquí yo siempre digo que no estoy en contra ni de las tecnologías ni de las pantallas, pero sí que hay que gestionar de una manera adecuada el acceso de nuestros hijos, pues por edades, por capacidades, por gestión emocional, bueno, por muchas cosas, porque al final son chicos y chicas que están descubriendo un mundo que puede ser muy adictivo. Ya de hecho, esta mañana estábamos a colación de esta mesa redonda, comentábamos, nos acordábamos que el año pasado aquí en Lugo una madre había tenido que llamar a la policía local porque su hijo se había puesto agresivo, incluso había llegado a golpearla cuando le había desenchufado el wifi para que dejase de jugar en el ordenador. Es que todo esto, Manolo, voy contigo, la tecnología, es muy complicado ponerle marcos, ¿no? Por limitar el uso de la tecnología hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, porque es muy complejo, pero es cierto que una vez que te meten en este tipo de juegos pierdes un poco la noción del tiempo. Bueno, hay muchas variables y condicionantes que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Sí, hombre, y se pueden poner, es decir, al final tiene que ser el entorno de la familiar o educativo el que ponga esos límites, ¿no? Evidentemente un niño pues de 6 años que ya están empezando a coger móviles, que ya les damos la tableta para que no nos molesten mientras estamos comiendo, no sí, es real, claro, es así, no pasa nada. Si utilizamos eso, o sea, ese recurso, pues él no se va a poner sus límites, hay que ponérselos. La PS, estamos hablando a raíz de que es el aniversario de la PS, surgió
para un público mayor. Es decir, la Nintendo, o sea, supuso la irrupción de Sony en el mercado, supuso también un poquito un cambio de paradigma. No sé si los que sois más gamers estáis de acuerdo. A ver qué nos dice Jorge, que está escuchando atentamente. Es decir, hasta entonces, o sea, hasta el año 90, hasta los años 90, los videojuegos eran cosas de adolescentes, y a partir de la PS ya tuvo un enfoque de personas de más edad, ¿no? De jugadores ya con otro tipo de visión, con un poco más de edad, con mayor poder adquisitivo también. Y de hecho, hoy la media de edad del videojugador es de 31 años en España. Es decir, que no estamos hablando de adolescentes, ¿no? Pues estamos hablando de una gran parte, evidentemente, son adolescentes, y luego estamos los que reducimos los que elevamos esa media, ¿no? Los que hacen que la media cambie. Pero si empieza a los 6 años, bueno, yo creo que los límites hay que ponerlos por fuera. La tecnología en sí misma no la va a poner, o sea... Y menos los creadores de los juegos, que lo que les interesa es que se consuma cada vez más. Lo que buscan es que sean cada vez más adictivos, y lo que comentaba Marta, con compras integradas, que es ya pues, el círculo, o digamos lo que cierra ese círculo, que cierra, ¿no? Ese círculo de la adicción, claro. Jorge. Sí, es que, a ver, al fin y al cabo, nadie sabe mejor el poder de la adicción que los propios creadores de juegos. De hecho, por eso cada vez hacen juegos que las partidas son mucho más cortas, más dinámicas, pasan un montón de cosas en muy poco tiempo, de manera que terminas la partida rápido y va una más. Y después de esa otra, viene otra. A lo capítulo de Netflix, ¿no? Que automáticamente te pone siguiente capítulo y ya te lo enzarzan en 5 segundos. Y de repente te despistaste y ya estás otra vez ahí metido. Claro, y conforme va avanzando el tiempo, pues nos encontramos pues ese tipo de partidas más frecuentemente. Yo lo que sé de los juegos de PS1 es que, bueno, sí, había juegos que eran cortitos también, pero predominaban en el catálogo muchos juegos que eran de larga duración. Tenías que interrumpir la partida, guardabas ahí en la tarjetita de memoria y ya lo continuarías otro día. Quiero decir, el punto de poder pausar es muy importante, y de saber que puedes desconectar en cualquier momento, cosa que ahora es más difícil, sobre todo con el juego online, cosa que la PlayStation 1 no tenía, gracias a Dios, que en el juego online no se puede pausar por lo general, y eso pues acaba siendo un problema para decir, lo dejo cuando quiero. Bueno, es que al final esto es otra adicción más, Marta. Sí, y hoy en día, a ver, las adicciones sin sustancia, estamos ahora en un auge porque hay demasiados elementos nuevos que están, lo que decía él, pensados para que seas adicto, porque no es algo, no es una coincidencia, ni es algo causal, es directamente intencionado. Es pensado para hacerte un consumidor nato. De hecho, perdón que os interrumpa, por añadir un cambio que a mí me parece ya muy notorio en los últimos años, y Jorge lo conoce, los juegos que están de moda a día de hoy son gratuitos. Que eso, hemos pasado de venderte un juego por 50, 60 euros, etcétera, a que el juego sea gratuito, y esa industria se nutre a partir de las compras integradas. ¿Por qué? Porque el cebo es gratis. Y luego ya te va entrando la ansia de decir, pues quiero esa personalización o ese arma exclusiva, etcétera, y ahí es donde... Y entre los adolescentes esto pasa, que entre ellos se venden, es decir, hay chavales que compran cosas para luego venderlas más caras. Quiero decir que se ha creado un negocio alrededor de todas estas sobre compras. Sobre un intangible, Sí. Es increíble lo que fue evolucionando a peor a nivel de adicciones y de enganche a los chavales, y algo creado desde la propia industria, que yo entiendo, y tiene razón Manolo, que los límites tienen que venir de casa, pero yo creo que a lo mejor, que va a tocar legislar en algún momento esto. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que hay ciertas cosas que, si hay menores implicados, quiero decir, y si eso está dirigido a menores y pueden acceder, tiene que haber límites desde otras instancias. Jorge, ¿cómo lo ves eso? Sí, a ver, y de hecho ya se está haciendo mucho hincapié en la regulación de las loot boxes, por ejemplo, que son esas cajas con contenido que tú no sabes lo que es, tú pagas por abrir algo y algo te puede tocar, puede ser bueno, puede ser malo, pero tienes una posibilidad de que te toque aquello que tú quieres. Claro, eso es apuestas, básicamente. Esas son apuestas. Es un negocio que, claro, ahora está muy a la orden del día. Y yo,
creo que en ese punto vamos muy a peor. Antiguamente, pues lo que decíamos, los juegos antiguos, te vendían un producto completo, terminado. Es decir, tú tienes el CD y lo que hay en el CD, lo que el CD tiene y no le busques más. Ahora, pues dice Gato, te dan un producto gratuito, no terminado, que está constantemente metiendo más cosas y tal, y vas a querer más y más y más. Eso es una gallina de los huevos de oro que no para de hacer millonario a alguien. A nosotros no, pero a alguien sí. Claro, Manolo, volvemos a lo de siempre, que muchas veces lo comentamos en esta sección. Legislar sobre tecnología, legislar sobre Internet, legislar sobre lo que está en continuo movimiento y cambio. No es sencillo. No es sencillo, hombre. Es más sencillo cuando el producto es tangible, físico y se vende en un mostrador y en una tienda y a través de unos canales de distribución, digamos, tradicionales. En los juegos online es muy difícil meterle mano, aunque evidentemente, como la ley realmente y el boletín oficial del Estado soporta todo. Que luego eso se pueda llevar a la práctica es un poco más complicado. Pero la pena, o sea, la desgracia es que tecnológicamente sí sería posible hacer, pues poner muchos filtros, ¿no? Estamos hablando, fijaros, nos hemos centrado hasta ahora en el tema de las apuestas, pero no hemos hablado de contenido inapropiado, ¿no? De violento, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo no sexualizado. Hace mucho, claro. Un videojuego que el premio era, si no recuerdo mal, que tú ibas como matando prostitutas y cuantas más prostitutas mataras, o más vidas te daban, o más dinero te daban, o hasta cuestión ideológica, es decir, juegos nazis directamente, o en fin. Tecnológicamente eso, se puede, fíjate, se está hasta pensando en poder bloquear los móviles si los maneja un menor de edad. Que veremos a ver en qué queda eso, ¿no? Pero claro, algún límite, todo pasa por un acuerdo entre gobiernos y organizaciones gubernamentales, ¿no? Y un acuerdo que no puede ser a nivel de estados, sino que tiene que ser mucho más elevado, ¿no? Porque no hay fronteras. Claro. Cuando distribuyes el CD, pues sí, pues puedes tú, dentro de tus fronteras, puedes decidir qué CDs se distribuyen y poner inspectores que controlen si eso se vende o no se vende. Pero en una conexión, la Liga de Fútbol Profesional puede enviar multas a quienes piratean, o sea, a quienes acceden a contenido pirateado. Pues esto podría ser una evolución también de eso, ¿no? Lo que pasa es que, es defender el interés público, en este caso estamos hablando más frente bien al privado, ¿no? Frente al privado, porque la Liga tiene su propio interés y por eso pone los remedios, los medios. Claro. Pero el interés público, pues a veces no está tan claro ni tiene tanto consenso. Y por no quedarnos solo con lo negativo, Jorge, también tenemos que hablar de que hay aspectos positivos en el mundo del videojuego. Sí, yo la verdad es que sí le tengo muchísimo aprecio al mundo del videojuego porque una de las cosas que yo siempre digo es, si tengo los reflejos que tengo hoy en día, es a base de jugar plataformas. Eso lo tienes claro, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que llegas a un punto en el que ya casi no miras la pantalla, la miras secundariamente, pero miras a dónde van las manos y dónde van los dedos. Es prácticamente una ejecución mecánica y digo, pues llegas a tener una habilidad manual que digo, es increíble. Marta, comentabas tú antes, invitar incluso a familias a que jueguen con los niños. Es decir, hay muchos tipos de videojuegos. Claro, y hay videojuegos... Y bien regulados, quiero decir, para trazar estrategias, para que piensen, para... Sí, para la psicomotricidad, algunos que son de estos de moverse, de tal, que para niños, que es estupendo y que muchas veces, pues mira, en esa etapa más infantil es ideal tener juegos que les despierten, pues eso, habilidades pues para sumar, cuando están aprendiendo pues las tablas. Hay muchísimos videojuegos y muchísimas cosas que como aplicación práctica son muy útiles. Y cuando llegan a la adolescencia, siempre digo a los padres que se sumen ellos, que es verdad que ahora ya, como ya van 30 años, ya somos generaciones que ya
nosotros jugábamos y nuestros hijos juegan. Entonces, bueno, es más fácil. Que podemos hablar un idioma parecido. Sí, aunque los videojuegos a lo mejor no son los mismos, pero bueno, no es una cosa que te suena chino, ¿sabes? Entonces, pero sí que a veces pues sentarnos con ellos y ver y que ellos nos expliquen y nos cuenten lo que hablamos muchas veces, ese vínculo, y que te expliquen, mira, pues yo juego a esto, que veas qué hacen, que veas su habilidad, que los refuerces en eso y que veas que, bueno, pues que se les da bien y que te sientes con ellos y pases ese tiempo con ellos, es positivo. Es decir, claro, este tiempo que sea limitado, que no sea 8 horas. Y pero que no pongan ellos las normas de no, es que ahora me da la gana de jugar hasta las 4 de la mañana, claro, con Perico y con un Mengano que están también conectados en sus casas. Claro. Y luego eso sí que destacaría también la importancia de controlar con quién juegan online, porque también tenemos online gente, pues si son más pequeños, pues comunidades de gente conocida, pues gente del cole, tal, que sepas quiénes son, porque al final, bueno, sabemos que detrás de todo lo que es online y tal puede haber segundas intenciones o, bueno, pues gente que no es del todo recomendable. De hecho, hablando, Manolo, de los beneficios también de los videojuegos, bueno, dentro un poco de lo que viene siendo la innovación y educación, se habla de la gamificación, es decir, de aprender a través del juego. Sí, hombre, pues esto lo permite y es algo realmente muy, muy útil. Incluso aprende, o sea, está bien que ya que son una parte de nuestra vida, enseñemos a jugar, ya no solo el juego como medio, sino como fin, pero sabiendo utilizarlo, ¿no? Y como además es aplicable a tantas, en fin, a un abanico tan grande de actividades, pues lo puedes aplicar en el aprendizaje, sin duda. Pero no solo, digamos, en el aprendizaje de las materias duras, sino también de las blandas, ¿no? Pues es una forma también de relacionarnos, es una forma de poder, dependiendo de cómo lo hagamos, pues de orientarnos en el espacio, por ejemplo. Y luego es una experiencia realmente bonita. Es decir, yo recuerdo algunos juegos de virtualización de pilotaje, ¿no? De estos simuladores de vuelo, que es una pasada. Y además manejando el Falcon, Manolo, con el desarrollo que está habiendo ahora de la, en fin, de todo el grafismo y toda la inteligencia artificial y las reproducciones geoespaciales, es una simulación pues que es muy chula. Y debemos aprender a distinguir el juego de lo que no es juego, a ser siempre conscientes de que estamos jugando, ¿no? Aunque también tengo que decir una cosa, la que hablabas un poco de los nuevos recursos audiovisuales, hay como un boom, o yo por lo menos así lo interpreto porque en mi casa me ha tocado pasar por ese aro, hay un boom de volver al pasado, el mundo vintage. Yo en mi casa ahora tengo un arcade, contra todas mis ganas. La cara de Jorge acaba de ser Yo increíble. tengo un arcade en mi casa que ahora cada vez que vienen visitas, ya vienen muchísimas más, sorprendentemente, ¿no? A partir de lo que vienen siendo los que tienen 35 años para arriba, están como locos por venir a jugar al arcade, ¿no? Sí que es cierto, yo pues por edad o porque no... Bueno, otro melón es porque más los videojuegos se dirigen más hacia los hombres que a las mujeres, porque sacado el Mario Bros y el cuidar a los perretes aquel que no me acuerdo cómo eran, no sé. Pero sois la mitad, ¿eh? Sí. Está más o menos en 51, 49. Sí. Sí, pues yo no sé si por generación, por lo que sea, no es algo que nos llame especialmente mucho, pero todos los amigos mayores de 35 años se pelean por venir a jugar al arcade y es verdad que todos tienen como una historia alrededor de... Recuerdo cuando iba con mi abuelo, hay cuántas pesetas metíamos aquí... Entonces hay como cierta nostalgia también, Jorge, en este mundo, ¿no? Sí, pero también es que eran unos juegos con unas mecánicas mucho más sencillas, asequibles para todo el mundo. 2 botones. Claro. 2 botones y pum, 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 pum. Y con muy poco hacías mucho. Entonces, pues siempre... Además también eran juegos que o bien no tenían un fin, estoy pensando estos juegos que tenían tantos niveles que iban aumentando hasta un punto en el que perdías porque era imposible ganarlos, sí. Y el objetivo era o acumular el mayor número de puntos o el mayor tiempo vivo o lo que fuera. Sí. Claro, pues al final lo que te llama de eso es superar tu propia meta. Y como lo haces con 2 botones es como... Y luego creo que puedo mejorar esto por 100 puntos o puedo mejorarlo, hacerlo 3 segundos más rápido. Eran unos autorretos, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Yo creo que genera mucha comunidad.
A nivel de que yo tengo unos recuerdos maravillosos de cuando me tuve que comprar la Game Boy, porque si no en el patio del colegio no me enteraba de nada y así podíamos estar todos en sintonía. Yo es que no tuve una Game Boy. Yo recuerdo que las niñas teníamos tamagotchis. Bueno, claro, o sea, son gustos diferentes. Yo con mis amigos todos tenían la Game Boy y dije, es que no me estoy enterando de nada, tengo que comprarme una Game Boy. Conseguí la Game Boy y luego ya empecé a entrar un poco en el círculo. Y luego cuando salió en 2006 la PlayStation 3 con el juego online, yo tengo unos recuerdos de unas tardes increíbles con mis amigos del colegio, jugando todos en Amor y Compañía. Y pues ahora mismo, no sé si un arcade, pero si me vuelves a poner ese juego en una tele, vamos, yo encantado. La nostalgia. En fin, Manolo Fernández desde Lugonet, Marta Paz desde Educándonos, Jorge González, muchísimas gracias, nuestro experto en gaming, que por cierto, ¿cuándo vais a sacar el siguiente podcast? Brevemente, en breves. Venga, nuevo capítulo. Brevemente también puede ser. Vale, estamos esperando con ansia ese podcast de Ser Gamer. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.